Y tú crees que sí le diste al clavo. Es básicamente por eso, pues para evitar que haya esta cuestión de, de evasión, ¿no? Sobre todo. Ujú. Y que sobre todo, como somos medio miedosos al irnos a la cárcel, digamos nosotros contribuyentes, cruz, no me quiero ir a la prisión, mejor pago mis impuestos, meternos miedo, ¿no? Eso es lo que hacen luego las autoridades. Lo primero que hacen, si se dan cuenta, es decir, no, te voy a quitar los sellos digitales y la tostada y la guayaba. Te voy a bloquear los sellos para que no factures si no me pagas mis impuestos, si no haces las cosas correctas. Pues ahora, como vieron que ni eso les da miedito a los contribuyentes, pues ahora sí, a ver qué haces en la prisión, canijo. Es eso, meternos miedo. Digo, está bien, no digo que esté mal, porque en alguna forma, pues sí, tienen que recaudar. Pero si dan cuenta, volvemos a eso que hace como 2, 3 años decían terrorismo fiscal. Pero ahora sí, terrorismo bueno, porque ya nos están diciendo básicamente lo que decíamos, que un delito de defraudación es tal cosa, y ahora sí, váyase a prisión si llega a ciertas situaciones, ¿no? Ujú. Que sí, es básicamente por eso, muchachos. Bueno, A ver, profe, una pregunta. ujú, Por ejemplo, ahora sí que me he llegado a topar así con caminando en la calle y eso, con ciertos anuncios, no sé si sean empresas distribuidoras o comerciales, en las cuales ponen sellos de suspensión. ¿Eso es por parte del SAT o por quién? perdón, la Procuraduría del Consumidor, Salvador. ¿Es por la Procuraduría del Consumidor? A veces Ah, sí es por el SAT, igual ponen sus sellos, llegan, te sellan, porque se supone que era lo que decíamos, cometieron un delito fiscal, como era el ujú, contrabando, ahí sí llega, ujú, ¿vale? En sí, este caso, que lleguen a decir, en este establecimiento están pasando mercancía china, ¿no? Que luego pasa, ¿no? Que les digo, vas a la Lagunilla o a Tepisur, y ahí están. En ese caso, si llega el SAT, que sí llega a pasar en algunos casos, eso lo hace ¿cómo le dicen? Cuando estaba en el servicio me acuerdo de los chalequitos, pero no me acuerdo bien cuál es. Ahorita déjame acuerdo y se los digo, ¿va? sí, Y llegan a ir ellos con los abogados, que llegan con su chalequito muy acá, y llegan igual con la fuerza pública, pero ya es por la cuestión creo que de estupefacientes o algo así, pero tienen su nombre. Ay, ajá, pero sí, llegan a pasar esas situaciones. Bueno, ujú, muchachos, les voy a dar su intermedio de 20 minutos y vamos a entrar a la PRODECON y a la Suprema Corte de Justicia. ¿Ah? de acuerdo, profesor. Gracias. De nada.
Bueno, muchachos, les voy a pasar lista, ¿vale? Está Alberto, Xiomara, Salvador, Aquí estoy presente, profesor. gracias. Alejandra, Alejandra. Héctor David no estaba. Alberto tampoco estaba. Es Carmen. Sí, presente con profe. Ok, muy bien, gracias. Presente, Xiomara. Ya te puse, Xiomara, no te preocupes. Ah, ok, profe, es que aquí tengo problemas. Ok. Bueno, muchachos, vamos a ir a la Prodecon para que sepan un poco de la Prodecon aparte. Bueno, así Prodecon, pues así le ponen, ¿vale? Prodecon. Si lo buscan, aquí está el portal. Vamos a navegar un poquito en la Prodecon para que sepan un poco de ella, ¿no? Y básicamente qué era lo que ya les habíamos dicho, que es un organismo que nos ayuda a la defensa del contribuyente en algunas cuestiones de juicios, así como asesorías y lo que es el acuerdo conclusivo, que eso es una de las cuestiones más importantes, pero básicamente, pues aquí ya nos dice, de hecho, de lo que está en el Word, que a ratito se los pasó, pues está aquí, que es básicamente quiénes son y cuestiones, unas cuestiones, yo las saqué de la tarea de aquí, ¿vale? Que ya aquí nos dice eso, que es un organismo descentralizado, etcétera, ¿no? Lo que ya estaba. Luego de aquí, bueno, vamos a ver algunas situaciones que sí se podrían decir importantes. Esto no.
Acuerdos de Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes, que esto era lo que yo también quería que revisáramos. Bueno, voy a aprovechar un poco. Esta ley es muy chiquitita, es como de 20, 30 artículos, ¿vale? Ahorita la voy a bajar y se las voy a pasar. ¿Por qué? Porque ahí dice algunos de los derechos del contribuyente, ¿vale? Uno de ellos, básicamente, o más bien, estos derechos vienen en el artículo 2, básicamente, ¿vale? Que son los derechos que todo contribuyente debe de tener. Uno, a ser oído y asistido por las autoridades. Que esta ley, les vuelvo a decir, cuando nosotros nos llega un requerimiento, una revisión profunda en el buzón tributario, lo mandan para saber qué derechos tienes, porque acuérdense que esa es una de las situaciones, a ser asesorado e informado de tus derechos y también de lo que estás o te están pidiendo las autoridades, ¿vale? Derecho a obtener en su beneficio las devoluciones, que era lo que decíamos de las devoluciones. Tenemos derecho a eso. Derecho a conocer el estado de tramitación de tus procedimientos, que era cuando tú bueno, ahorita vamos a entrar a esa parte del portal, en donde básicamente cuando mandas o mandas una consulta para checar lo de tu requerimiento o carta de invitación, saber cómo está, en qué situación estás, ¿vale? ¿Qué es eso? Conocer el estado. Que no solo de eso, también de otros tipos de trámites, pero tenemos ese derecho a saber si es una cuestión de negativa o positiva, ¿vale? Que en algunos casos le dicen luego negativa fita cuando pasan X tiempos, pero bueno, eso lo vamos a hablar luego, ¿vale? Pero en resumen, saber cómo vamos, ¿no? En la cuestión del procedimiento. Derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales, que bueno, ahí es que sí debemos de saber quién es quien nos está realizando pues el requerimiento, que en algunos casos llega a pasar actualmente que luego estás en el banco y ya no pasa, ya no puedes mover el dinero y te bloquean las cuentas, las autoridades y no sabes ni qué autoridad. Y bueno, ese es el fundamento de que en algún momento te debe de decir la autoridad quién es el que te está bloqueando tu cuenta, que eso es lo que hacen ahora también, aparte del sello. Hoy también ya hacen esas actitudes algunas autoridades, ¿como quién? Infonavit, ¿vale? A Infonavit es lo que hace, te bloquea la cuenta, ¿vale? Y eso es a lo que llegan a hoy las autoridades. Derecho a obtener la certificación o copia de las declaraciones presentadas por el contribuyente previo al pago de derechos en su caso. Que esto es lo que yo les decía, que esta es la cuestión de que luego la autoridad ya tiene la información. Es decir, tú ya tienes las declaraciones, ¿para qué me las pides? Pero obviamente cuando tú vas a hacer un requerimiento o te piden alguna documentación, ni modo, tú se la tienes que dar aunque ellos la tengan, lamentablemente, pero sí tendrías esa opción, ¿vale? Que eso también va junto con que es derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad, que este es el que les decía también de esa cuestión de que si ya tienen la documentación, pues ¿para qué te la doy si ya la tienes? Ese es un derecho del contribuyente, ¿vale? Derecho al carácter reservado de los datos e informes o antecedentes que los contribuyentes y terceros con ellos relacionados conozcan los servidores públicos de la administración tributaria, los cuales solo podrán ser utilizados de conformidad con el artículo 69 de la Federación. Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración de los servidores públicos de la administración tributaria. Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores públicos de la administración pública. Derecho, bueno, ok. Bueno, esto cuando vamos a hacer un trámite, obviamente, sobre todo de esa cuestión de créditos y cuando te dan la información, es eso, cuando vas a entrar al SAT o cuando cualquier situación, básicamente al respeto, ¿no? De cualquier servidor público, que si te atienden, bueno, anteriormente ibas a hacer cualquier trámite allá al SAT, por ejemplo, el aviso de compensación, pues a eso, a que te deben de tratar de una manera con respeto, sin burlarse, sin decirte algo, que a veces había funcionarios, o hay funcionarios
que llegas a veces con el miedo o con la cuestión de que no se haga el trámite, y pues luego te dicen, ¿no? Algo, se burlan, ¿no? Pero pues es un derecho de que ellos lo deben de hacer sin tal cual el trámite y sin faltas, ¿no? De respeto. Derecho a que las actuaciones o autoridades que requieren su intervención se lleven a cabo en forma que les resulte menos onerosa. Es decir, que cualquier trámite, si no es gratuito, no debe de causar algún pago, ¿vale? Derecho a formular alegatos y presentar y ofrecer pruebas o documentos conforme a las disposiciones fiscales, incluso el expediente administrativo, el cual emane del acto impugnado. Bueno, les vuelvo a decir, este principio de audiencia es eso, se relaciona con esto, que debemos de hacer oídos y también a presentar pruebas, básicamente, que era lo que les decía al principio de lo que nos decía el artículo 39A del juicio de nulidad, ¿no? Que en ese caso, pues es básicamente a presentar pruebas y que tenemos ese derecho, ¿no? Presentar alegatos es básicamente la argumentación necesaria de acuerdo a los fundamentos y a una buena argumentación, ¿no? Con pruebas sobre todo, porque si no, pues de nada tiene caso, ¿no? Derecho a ser oído en el trámite administrativo. Bueno, ese es también relacionado un poco a ese que les dije de audiencia, a ser oído, es decir, hacer tu trámite de defensa, que es eso lo que yo les decía. Derecho a ser informado al inicio de las facultades, que por eso cuando te mandan el requerimiento debe estar fundamentado y motivado, es decir, saber qué tipo de acto estás haciendo, qué es lo que debes y que debe estar fundamentado con la ley fiscal, es decir, con los artículos correspondientes al código o a la ley del ICR, ¿vale? Derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades. Bueno, que también va con el artículo creo que 46 o 43 del código de hacer autocorrección, ¿vale? Que ese también. Derecho a señalar en el juicio ante el Tribunal Fiscal Federal de Justicia y Fiscal de la Fiscal y Administrativo como domicilio para recibir notificaciones o ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la sala competente. Y bueno, esos serían los 16 derechos que tiene en general el contribuyente, ¿vale? Que les vuelvo a decir, esta ley es muy chiquita, muy chiquitita, no son más de 24, y que en ese caso, pues básicamente uno de los más importantes es el artículo 2, ¿vale? Que ya les dice casi todos los derechos. Y por último, dice medios de defensa. Bueno, los contribuyentes, artículo 23, los contribuyentes tendrán derecho a su alcance los recursos y medios de defensa que procedan en los términos de las disposiciones legales respecto contra los actos dictados de las autoridades. Bueno, esos medios básicamente son los que les dije, que son recurso de revocación, juicio de nulidad, el de amparo y obviamente el acuerdo conclusivo, ¿vale? Artículo 24, el recurso administrativo en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, los contribuyentes podrán ofrecer como prueba el expediente administrativo del cual emane el acto impugnado. Bueno, básicamente, bueno, estos son algunos, algunos artículos que la Ley Federal de los Contribuyentes se me hacen más importantes, sobre todo el 2 y el último, por los medios que se deben de ocupar en ese caso, ¿no? Que básicamente son los que les dije en el principio, ¿no? ¿Para qué les sirve esta pequeña ley? Pues para saber algunos, derechos, ¿no? Que algunas veces, pues, se nos barre o no sabemos del todo, ¿no? Que bueno, luego se las voy a mandar. Bueno, vamos a continuar aquí en el Prodecon para seguir en algunas situaciones, ¿vale? Lineamiento, transparencia, protección, acceso de información, datos abiertos, protección. Bueno, vaya la torre.
Cultura con... Ahí en la torre. Prodecon contigo, ese. Bueno, ese Prodecon contigo, ahí hay luego mucha información de distintos. Luego hay revistas, hay libros. En este caso, bueno, vamos a una revista. ¿Para qué sirven estas? Para información. Luego hay tips de respecto a lo que es la Prodecon o cuestiones de la Prodecon, ¿vale? Que en ese caso, bueno, entramos. Vamos si se tarda. Bueno, ya me enlazó a la revista, creo.
Ok, una disculpa. Bueno, en la Prodecon ya les mandé esta, que es para obtener, esta paginita para obtener una cita a la Prodecon, ¿vale? En el caso de donde he entrado, lo que también nos sirve la Prodecon es para tomar información de algunos criterios que también ahí tiene la revista, que era lo que yo les decía, que está el artículo 41 de la Ley Federal Contenciosa, que en ese caso lo que hace, pues básicamente es decirnos que nosotros nos alleguemos de la información necesaria o cualquier medio, que eso es básicamente para disolver la litis. ¿Qué es la litis? Es la controversia. Es decir, en el juicio hay una controversia de dos partes, del demandado y del demandante. Es decir, en nuestro caso sería la autoridad y nosotros, ¿no? Y que en ese caso es para eso, allegarnos de todos los documentos, de las pruebas necesarias, de los medios necesarios que vamos a requerir para la controversia. Es decir, para la controversia que hay entre las dos partes, ¿vale? Para ver cuál de las dos partes tiene la razón, entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque obviamente cuando te vas a este tipo de situaciones, o puedes ganar o como no puedes ganar, ¿no? Y en ese caso puede ser que la razón, aunque la tengas, pues no te la den. Por eso les digo que entre comillas. Pero bueno, ahí les mandé este, ¿vale? Que ese es básicamente el de la cita. Bueno, cultura, Prodecon, boletín, representación legal. Bueno, ahí vamos. Ah, ahí está, miren, acuerdos conclusivos, ese también lo quería. Está aquí, para acuerdos conclusivos, boletín electrónico, ¿vale? Y representación, pero bueno, ahorita vamos primero a esa. Si se tarda algo, soy yo. Más bien en mi, mejor es mi máquina. Ups, creo que no abrió. No, no abrió. Sí, sí quería que abriera. Ni modo, vamos a la que sigue. A ver si deja, porque. Ya no quiere abrir. Bueno, ya ni modo. Otra vez. Ya me mandó otra vez. Bueno. Bueno, aquí está el del boletín. Ahí te vas para ver lo de la representación, que era lo que es una de esas funciones que les decía, acuerdos conclusivos. Que bueno, aquí es donde vas a abrir esta parte de lo que decíamos, que bueno, lo primero que pides es la solicitud, ¿vale? Y ahí es básicamente donde vas a estar. Pero obviamente que para que ocurra eso, ¿qué es lo que debe de pasar primero? Pues que la autoridad pues te mande un crédito fiscal, es decir, un adeudo por tus impuestos, ¿vale? O sea, así como estamos, sin que haya nada, pues no va a haber esa situación. Pero bueno, aquí ya te dice de algunos expedientes de acuerdos conclusivos. Bueno, vamos a checar. Porque administración 19, acuerdo. Ok. Quejas y reclamaciones. Hijo, tarda un montón. Bueno, aquí voy a abrirlo para que lo chequen. Y aquí básicamente te va a decir el número de expediente, que en el otro es para buscar el tuyo, ¿vale? Eso es para eso. Mm,
Oye, en la torre. Ok, vamos a checar a ver qué dice. Bueno, aquí nada más te dice el número de expediente, qué autoridades están involucradas, la fecha y la síntesis. Bueno, obviamente ellos no te van a pasar uno, ni nadie te va a pasar uno. Por ahí yo tengo unos datos de uno más o menos como es ese, ¿vale? Pero bueno, cuando lleguemos a esa parte se las pondré, ¿vale? Pero esto, bueno, ya nomás lo que nos dice es cómo estamos, ¿no? Que es básicamente la información que necesitamos en ese caso. Representación y defensa. Bueno, eso es lo que decíamos, que es una de las funciones de ellos, que es la defensa y la representación, que en caso de irnos a un juicio, ¿no? Que bueno, como tal, es un boletín, no es donde vas a poder, sino que tienes que sacar una cita o ir directamente a las oficinas, que bueno, ellos, la verdad, están en el centro de la ciudad. Por aquí creo que cuando entras, te dicen dónde están. Hasta abajo te dice dónde están. Están en Insurgente Sur, por eso yo les decía, está allá por el sur de la ciudad. Ahí se los voy a poner, ¿vale? Por si alguien quiere ir, porque también ellos tienen, básicamente. Bueno, ahí está la dirección. Otra cosa. Atención. Bueno, este también les sirve. Envíanos un correo. Ese también les va a servir. Oye. Bueno, les estoy pegando lo más que se puede de información de ellos, de esa página, y que también les puede servir, ¿vale? Recibe atención de asesores, este es por chat, si se dan cuenta, y este es obviamente, por correo. Si también quieren, que bueno, por chat, obviamente tienen, pero van a tener sus horarios. Solamente que es de lunes a viernes, jamás creo que sea de sábado, ¿no? Pero bueno, si llegaran a tener alguna duda, aquí te dice, el horario es de 9 a 3, ¿vale? Y atención, pues ese es el correo. Bueno, si lo quieren, se los voy a mandar, ¿vale? Por si las dudas. Oye, ¿qué otra situación? Bueno, vamos a regresarnos porque sea más fácil. Bueno, aquí sí vamos a sus servicios. Aquí sí ya está el acuerdo conclusivo. Las asesorías. Bueno, te vamos a eso, ¿vale? El acuerdo, bueno, preguntas, ¿qué es una auditoría? Aquí ya te dicen, de acuerdo al código, establece una serie de obligaciones cuyo cumplimiento puede ser revisado o verificado en cualquier momento de las autoridades. Pues son todas, la del SAT, Seguro Social, etcétera, ¿no? En la revisión fiscal, los auditores o visitadores comisionados por las autoridades fiscales proceden a la revisión. Bueno, esto es un poco de lo que les había dicho de las visitas, que llega, obviamente, la autoridad, se presenta, que era lo que les dije, es decir, ellos se llaman así, visitadores, de hecho, se llaman auditores, pero llevan esa facultad de visitar a las empresas, se presentan y te empiezan a pedir papeles o documentación, como ahí tal dice, ¿no? Y acá ya te dice, ¿cómo se desarrolla la auditoría? La autoridad fiscal que te está revisando cuenta tan solo para concluir con la auditoría con un plazo de 12 meses. Bueno, estos 12 meses está estipulado en el Código Fiscal de la Federación, ¿vale? De hecho, esto está tal cual como lo que dice la autoridad, que tiene de 12 meses más 6 meses en el dado caso que no termine. Y en ese caso, bueno, cualquier otra situación, lo que dicte el código, ¿vale? Pero bueno. Aquí está para entrar a esto, que es lo que es el acuerdo, ¿vale? Que es de la recepción de la solicitud, así se le llama esta parte. Que aquí está,
que bueno, te va a mandar básicamente a que tú mandes un correo y bueno, que te registres, porque aquí te vas a registrar antes de obtener eso, básicamente, ¿vale? Y al registrarte, pues te va a pedir algunos datos, un correo y una contraseña, ¿vale? Bueno, ahí se los va a mandar. Ahí les voy mandando información, ¿vale? Para que ustedes luego, si quieren irle investigando más, pues le investiguen, ¿vale? Para eso se los mando. Por si quieren la información o por si en algún caso lo necesitan, bueno, ahí está. ¿Dónde me metí? Se me fue. Ahí está. Bueno, vas a llenar estos datos. De hecho, yo ya no me voy a meter porque, bueno, por no, pero bueno, por eso les mandé los datos, ¿vale? Luego por acá, ¿qué requisitos necesitas? Bueno, aquí ya te dice que uno de esos requisitos, bueno, que el escrito sea dirigido a la Procuraduría, que tenga el nombre de la razón social según el caso, domicilio fiscal. En caso de comparecer mediante representante legal, señalar el nombre completo del representante o apoderado. La designación de autorización para oír y recibir notificaciones. El domicilio fiscal, que es uno de los datos que está en el 18, ¿vale? Que ahorita lo vamos a leer. Los términos precisos con los que pretende la autoridad acepte el acuerdo, la mención de que todo manifiesto comparece bajo escrito. Bueno, lo va a guardar y se los va a mandar, ¿vale? Para que ustedes lo tengan luego. No. Bueno, esa es básicamente una de las situaciones que pueden, bueno, ahí para que tengan esa parte, ¿no? De lo que nos piden como contribuyentes. También hay una infonavía y aquí está el formato. Ese formato es el que se llena cuando pides la solicitud. La solicitud, pero obviamente previamente tienes que mandar el correo o chatear para que ellos te digan que sí, que procede, ¿no? Que este es el formato. Este sí yo lo tenía por ahí. Pero bueno, de una vez lo guardo y se los mando, ¿vale? Para que lo tengan, ¿no? No creo que lo ocupen, espero que no lo ocupen nunca, pero por si lo llegan a ocupar, ¿vale? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda o algo, muchachos? No, profesor, muchas gracias. Bueno, yo ya lo descargué, pero aquí te dice en casos de que no, ¿vale? Y bueno, les voy a mandar en el caso de un correo específico para los acuerdos, ¿vale? Que luego, bueno, esa es información que les doy para que cualquier cosa, pues si quieren investigar o les vuelvo a decir, llegan a tener una situación así, pues ustedes lo hagan, ¿no? O simplemente investiguen antes de cualquier cosa, ¿no? Que luego llega a pasar. Bueno, vamos a volver a la primera paginita donde están todas las facultades, que era un poco de lo que ellos hacen, ¿vale? Los acuerdos, las asesorías, que las asesorías era lo que yo les decía, que luego ellos pueden estar a la defensa o asesorarte en cualquier situación. Esto es por la asesoría de cualquier situación que tengas duda. Por ejemplo, aquí te dice, ¿en qué consiste el servicio de asesoría? En conocer y atender tus problemáticas como persona contribuyente respecto a los actos de la autoridad, que pues es un requerimiento o cualquier cosa, que obviamente que si no eres contador, pues luego no le entiendes, ¿no? Y aún así, siendo contador a veces hay detalles, ¿no? ¿Qué es un acto de autoridad? Es cualquier acción o omisión definitiva o no que realice una autoridad fiscal federal que de manera directa o indirecta afecte tus derechos, incluidos aquellos datos sobre lo que exista un peligro inminente en su realización. ¿Qué se entiende por autoridad? Bueno, pues en este caso el SAT, ¿no? Así, o el INS o cualquier otra autoridad de este tipo, ¿no? ¿En qué caso se brinda el servicio de orientación? Cuando tus problemas formulados no sean competencia del PRODECON, no por ser de naturaleza fiscal o cuando se cuente con los elementos necesarios para determinar la competencia. ¿Quién te asesora? Un servidor público. Sí, pues básicamente, pues un servidor, pero ellos son abogados la mayoría, la verdad. Y bueno, y aquí están los datos, miren. Ahí está vía telefónica, presencial. Bueno, la presencial es la que les puse, pero bueno, de todas maneras les voy a poner el link, ¿vale? Para que ahí sepan. Que eso es bueno, si llegan a tener dudas de algo muy específico, sobre todo en defensa,
o lo que es básicamente en un requerimiento, ¿vale? Aquí, formato desplegable, bueno, ahí vamos a bajarlo. Supongo que son para las asesorías o cualquier otra situación. Sí, también te piden uno de estos, miren, que yo digo que también si te vas al chat, puedes pedir la cita, supongo yo. Bueno, lo voy a bajar y se los voy a mandar ahorita, ¿vale? Mm, mm. Bueno, ok. Ok, presencial, bueno, ahí está la dirección, telefónica, también por correo, aplicación móvil, chat, miren. Pues sí tiene bastantes formas de comunicarse, si se dan cuenta. Em, Quejas, vamos por las quejas, ¿vale? Las quejas. ¿Dónde están las quejas? Ah, ahí está. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Conocer e investigar los datos de las actividades federales que se estimen violatorios. Bueno, esto de las quejas, pues sí, básicamente es cuando uno cree que básicamente la autoridad pues no está fundamentado ni motivado por lo que nos pide. Ahí es donde violenta los derechos del contribuyente, o en ese caso que no nos den la devolución, que decíamos, por eso les decía, ¿cuáles son los derechos? De acuerdo al artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, tal, y uno es que yo tengo el derecho de devolución, ¿no? En ese caso, ¿qué pasa? Pues que básicamente si la autoridad nos dice que no, y no, y no, ese es violar un derecho, porque yo tengo el derecho a pedir mi devolución, más si es en ICR, ¿no? Que muchos luego la piden. Luego tardan mucho en el proceso, entonces, ¿qué puedes hacer? Pues ir con la Prodejor y quejarte, ¿no? Ya ellos ya sabrán qué hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que tienen la asesoría. Ya ellos te dirán, bueno, sí, mira, vente a la asesoría, ya checamos, revisamos, porque tienes que llevarle los papeles, eso sí, ¿eh? O sea, todo cuestión de aclaración es con papelito habla, es decir, sí, con papelito habla, con la cuestión pues de llevarle la documentación necesaria, ¿vale? En ese caso. Representación legal, bueno, ahí vamos a la representación legal. Representación legal. ¿A quiénes defiende Prodecon? Bueno, aquí ya decíamos un poco que la cuestión de juicios, ¿no? Pero bueno, Prodecon representa y defiende gratuitamente a personas morales obligadas solidarias que se ven afectadas por actos y resoluciones emitidas por autoridades federales, incluso de las coordinaciones o entidades federales, ¿vale? Y bueno, lo que ya habíamos dicho, que básicamente que no esté. Y bueno, aquí ya nos puso ahora sí el monto específico y no eran 3 millones, eran 1 millón, o más bien es a partir del 1 de 2025, es de 1.200.873. No son 3 millones, son 1.238.883. ¿Por qué? Porque no es sobre el salario mínimo, es sobre la UMA, ¿vale? Y la UMA es más baja que el salario, ¿vale? Entonces no va a ser sobre 3 millones, va a ser ¿vale? Bueno, este es el monto. Les voy a poner eso para que vean hasta cuánto es el monto, ¿vale? Era lo que decíamos, no es 3 millones, es 1 millón, ¿vale? Eso sí sea más importante, para que en caso de llegar a esas instancias, pues 1 millón lo máximo. Que bueno, que una persona común y corriente que ya te ayuden con una bronca de 1 millón, pues ya es un parote, porque la verdad, común y corriente, un pues un contribuyente así, bueno, como yo, que somos un despacho y que no tenemos tantos ingresos, o sea, sí tenemos menos de lo que es 1 millón, por así decir, o menos, o algún contribuyente que sea pequeño o mediano, pues está bien, ¿no? Pero ya un grande contribuyente, les vuelvo a decir, esos ya son porque tienen con qué. Y bueno, un pequeño contribuyente, pues sí le ayuda, ¿no? Bueno,
Prodecon, ¿a qué se obliga? A prestarte el servicio de representación de manera gratuita, darte a conocer el dictamen jurídico, informar al Estado procesal que guarde tu asunto y hacer de tu conocimiento cuando se procede, la forma y términos. Bueno, les leí un poquito para que sepan. De todas maneras les va a pasar el link, ¿vale? Por si lo necesitan. Ahí está. El formato, bueno, se los voy a descargar y se los voy a mandar. Por cualquier cuestión, parece ser que a cada situación lo llenas y creo que pides el trámite, ¿no? Les vuelvo a decir, yo creo que aparte de eso, pues lo puedes agendar, ¿no? Yo diría. Bueno, vamos a otro trámite y vamos a pasar a recomendaciones y quejas, análisis, recomendaciones, consultas especializadas. Ese se me hace interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo abrió. Dice, ¿qué consiste la consulta especializada? En su carácter de organismo técnico especializada en materia de materia tributaria, emite un dictamen en el cual realiza la interpretación, normatividad de disposiciones fiscales o federales o aduaneras, el cual no es vinculante con las autoridades fiscales y no podrá constituir o reconocer un derecho objetivo en favor de la persona, previsto en el artículo 8. Bueno, ¿qué requisitos necesita para este servicio? Firma autógrafa del contribuyente o representante legal, nombre, razón social, identificación oficial vigente, instrumento jurídico, domicilio fiscal de la persona, persona contribuyente, domicilio para oír o recibir notificaciones, precisar exactitud y etcétera, 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 ¿no? Que bueno, básicamente, pues, te habla sobre cuestiones ya muy específicas de interpretación. Esa es una consulta especializada y les vuelvo a repetir, casi todos las funciones o lo que te da la Prodecon es de manera gratuita, ¿vale? Bueno, esas son algunas funciones que yo les decía también desde el Word que tienen, y si se dan cuenta, básicamente, pues, el que un contribuyente sepa de estas situaciones, pues para empezar, es interesante y segunda, es importante, porque en caso de algún crédito fiscal, tenemos esta situación de que nos asesoren. Digo, les vuelvo a decir, ellos realmente te lo dicen de la manera más correcta y legal, porque no se van a ir como un abogado que te va a decir, sí, vámonos a tal juicio y que la hueva. No, ellos sí se van a ir, obviamente, de acuerdo a lo que es legal, y si hay una cuestión de vicio o algo que hace la autoridad mal, también te lo van a decir y te van a decir y te van a ayudar de una manera más correspondiente, porque a veces sí la autoridad tiene esta cuestión de vicios, ¿vale? Que eso luego vamos a hablar de esos vicios. Y bueno, un ejemplo es eso que yo les decía, que debe de estar fundamentado y motivado, que es decir, que debe de estar con el fundamento legal propio y no hacerte o ponerte otra cosa, que si en ese caso no está bien fundamentado, desde ahí partimos en que ya tiene un vicio, ¿vale? Y hay otros que a veces básicamente el crédito no corresponde, ¿vale? Y en ese caso, pues, se desecha. Que, bueno, les vuelvo a decir, cuando pasa eso es porque, bueno, ya no pasa tan regularmente porque luego la autoridad lo que hace es que ya aprendió de otros casos y lo que hace es ya no fundamentarlo mal, ya la empieza a fundamentar bien. De hecho, es lo que luego nos tocó una vez con mis compañeros, revisar eso, y si está bien fundamentado. Por ahí hay pequeños errores todavía, pero la realidad es que ya no es como hace 10, 15 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos, bueno, tienen un departamento, de hecho, de asesoría legal, ahí en el SAT, adentro, ¿vale? Y ellos se encargan de eso, de revisar todo lo que manden los auditores, es decir, cuando levantan las actas finales, sobre todo,
va al auditor y les hacen la revisión, sobre todo cuando la jetean. ¿Por qué cuando la jetean? Porque les vuelvo a decir de este caso de que yo estaba ahí en el servicio y un señor hizo una situación de que el señor fue a la Prodecon y ya les dijeron, no, esta parte no va, ¿no? Le estás quebrando más esta parte. Entonces el fundamento estaba mal y el cálculo estaba mal. Entonces el señor, pues obvio lo mandaron esa parte de legal, el SAT. ¿Por qué? Porque igual, les vuelvo a decir, debe estar fundamentado y motivado. Debe de corresponder realmente a la ley, lo que es, y al artículo exacto, es decir, con los artículos de la ley del ICR o del código que corresponden, los plazos también, ¿vale? Que nos dice el código y la ley. En ese caso, cuando no está bien fundamentado o te equivocas de alguna forma, el mismo contribuyente lo puede desechar. Y en ese caso, eso es lo que pasó en ese caso. Y como les vuelvo a decir, esa persona o el contribuyente fue a la Prodecon y es lo que les digo, luego si te asesoran bien, te dicen cuál es el problema. Si hay algo, ¿vale? No quiere decir que no vas a pagar impuesto, porque el señor sí pagó impuesto de lo que le correspondía, de lo que no, no, y así. Eso es lo que hace la Prodecon, ¿vale? De hecho, pues benditos días que hice el servicio en la ETSAT, porque les puedo contar esas anécdotas chuscas. Chuscas, bueno. Me equivoco, ¿no? Cualquiera la jitea, la verdad. Bueno, cualquiera se va a equivocar. Somos humanos, les vuelvo a decir. Y podemos hacer eso. Pero lo malo en el SAT o lo malo en la cuestión fiscal, si te llegas a equivocar en hacer un cálculo, si te llegas a equivocar en algo, pues puede ser un acto de omisión, como lo que decíamos, ¿no? O un acto en donde básicamente te pueden cobrar impuestos, que eso es malo. Y el SAT, pues sí, no te la perdona. Pero bueno, ese es básicamente un poco de lo que es mi experiencia propia, ¿no? Bueno, muchachos, ¿hasta aquí alguna duda o algo? No, profesor, gracias. Sí, ahorita denme un minuto, les paso todo lo que bajé o lo que intenté bajar. Ya les mandé los contactos, ahorita les voy a mandar la Ley Federal de Contribuyentes. Sobre todo el 2, si quieren luego léanse el 2, ¿vale? Porque ese es importante. Ya les mandé lo del Word, ya les mandé lo de lo que bajé de ahí del Prodecon y la Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes. Eso es para que se den una idea de lo que es esta parte de los medios de defensa, porque sí hay mucho de cómo defenderse. El problema no es que te lo sepas o no, sino la verdad, bueno, sí, estar informados, porque eso es lo que también da la Prodecon, cultura contributiva, y no solo en el que hay que pagar el impuesto, sino de cómo defenderse, ¿no? Porque luego el SAT, les vuelvo a decir, sí tienen vicios y a veces son muchos, y el problema es que como eres contribuyente y te meten el miedo, volviendo a esta parte de lo que decíamos hace rato de la presión preventiva, sí nos meten el miedo, no digo que esté mal o esté bien, sino que al no estar informados, pues no sabemos cómo defendernos ni qué hacer. Y una opción, la verdad, siendo honesto, hasta donde lo que yo he aprendido y he visto en la realidad, por lo poquito mucho que haya visto, por lo que les contaba esa vez de ahí de cuando estuve ahí de haciendo mi servicio, pues que sí te ayuda realmente la Prodecon, ¿no? Y también lo oía de mis compañeros, algunos habían trabajado ahí en la Prodecon, y sí, específicamente tal cual lo que dice sus funciones, sí las hacen. Y sí, les vuelvo a decir, ese ejemplo que yo tuve de lo que me pasó en el SAT, sí lo hacen, la verdad es, y sí son muy buenos, y si se dieron cuenta, es gratuito. Así para que tú digas, bueno, es gratuito, ¿quién te ayuda? Pues nadie. Que hay muy pocos en Prodecon, sí, ya les dije que uno está ahí en el sur de la Ciudad de México,
y la verdad hay bien poquitos, y eso derivado de lo que pasó con esa cuestión de la ley de egresos. Ya hace como, creo que cuando entró el gobierno de López Obrador fue que quitó una parte en la ley de egresos, ¿vale? Entonces, gracias a Dios siguen vigentes, porque digo gracias a Dios, porque pues se dieron cuenta ustedes de esa como beneficio que hay para el contribuyente. A lo mejor les vuelvo a decir, no es que no paguen impuestos, no, porque eso no puedes hacerlo. Hacer, porque acuérdense que nosotros tenemos que contribuir al gasto público y de alguna forma, pues no es que ellos no quieran, no puedan, sino que hay una ley, ¿no? O una constitución y aparte de eso, pues obviamente ellos se aplican de acuerdo a las leyes, ¿no? A lo que es el ICR, a lo que es el IVA, etcétera, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, bueno, eso es en resumen un poco del PRODECON, un poquito de esto. Ahorita vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia Nacional para que igual demos ahí un tour y chequen ustedes. En este caso es para que vean un poquito lo que decía un poco esto del tribunal y las salas, ¿no? Que aparte hay que ir luego a la del tribunal. Yo creo que vamos a ir la otra semana, o a ver si me da tiempo. Pero bueno, en este caso, si se dan cuenta, aquí dice plenos y salas. Pero bueno, ahorita vamos acá abajo. Acá abajo es donde tienen un buen de enlaces. Aquí está la biblioteca, aquí está el seminario, la bolsa. Bueno, hasta abajo hay un montón de cosas. ¿Cómo un montón de cosas? Bueno, hay buscadores y todo, pero bueno, en este caso están las consultas y está la normatividad, que aquí si dan cuenta es básicamente para checar normatividad, la ley de amparo, ahí te va a decir, pero bueno, esa ley de amparo todavía no la vamos a checar, porque les vuelvo a decir, es un buena información, pero ahorita me quiero ir sobre lo informático, ¿no? Sobre las plataformas, para que ustedes chequen consultas, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, en este caso, bueno, lo que quería es publicaciones. Bueno, vamos al pleno mejor para que chequen, porque luego de aquí están. Miren, estas son las dos salas que tienen, básicamente. Bueno, hasta te ponen los magistrados, pero bueno. Tema, secretaría, tesis, ahí están. Uy, ¿cómo tarda? Índice, listados. Tesis resueltas, primera sala, segunda sala, segunda sala. Órdenes, casos relevantes, jurisprudencias y tesis aisladas. Esas de jurisprudencias, en la torre. Bueno, dos. O estas, básicamente nos sirven a nosotros en caso de que nosotros, en algunos casos, estas ya son en la cuestión de amparos o juicios, ¿vale? Para ponerla como un fundamento. Obviamente les vuelvo a decir, los que ya más le saben son los abogados fiscalistas, que nos sirven, obviamente, pues esto es una tesis, que en ese caso, luego les voy a decir cómo se maneja, que en este caso nos van a servir en caso de las tesis o estas ya nos van a servir como apoyos para la defensa, ¿vale? De hecho, en la ley de amparo nos dice en qué causas, que básicamente son por votos, ¿vale? Y en ese caso, alguna de esas que sean tesis, nos van a ayudar como fundamento. En este caso, en la parte de arriba nos dice sobre el tema que son. Nos dice violación a las reglas fundamentales del procedimiento de amparo. Qué bueno, sí nos sirve. Y dice, la inclusión de los oficios de notificación entre la sentencia y las evidencias criptográficas de las firmas del juzgador y el secretario no amerita ordenar la reposición del procedimiento.
Hechos. Los órganos colegiados contenientes sustentaron criterios contradictorios a analizar si el hecho de que entre la sentencia y las evidencias criptográficas de las firmas electrónicas respectivas obren los oficios notificación de aquella constituye una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento. Bueno, aquí ya te está diciendo en pocas palabras que que en este caso las evidencias o cualquier otra cuestión o cualquier cuestión, sobre todo de notificación en la sentencia, puede ser constituye una violación al proceso. ¿Eso es lo que quiere decir? Que en ese caso, si nosotros nos fundamentamos en la demanda con este tipo de situaciones, nos va a apoyar a dar como que ese fundamento para disolver, ¿no? Lo que diga la autoridad. Obviamente que no solo eso le vas a poner de acuerdo al artículo tal de la ley federal, del contencioso administrativo, etcétera, etcétera, ¿no? Y te fundamentas también con las tesis, pero eso en el caso de ¿qué? De juicio de nulidad y amparo, ¿vale? En el caso de revocación, no. Bueno, esa es una de las que les quería decir, bueno, cómo se pone o para qué nos sirve en el caso. Y si se pone todo esto, se las voy a mandar ahí bueno, se las voy a guardar y luego se las mando, ¿vale? Ya me voy a volver a meter. Buscador jurídico. Bueno, ahí vamos a meternos al buscador. Ese buscador, ahí vamos a buscar, creo que tesis, básicamente. Para eso nos sirve. Ajá, tesis, sentencias, acuerdos, etcétera, ¿vale? Se los voy a poner ahí en el... Bueno, eso también para que tengan un poco qué es, para qué nos sirve todo esto, ¿no? No es para que digo, bueno, van a ser abogados y la... Ah, miren, este de la Casa de Cultura es porque luego ellos, dan conferencias y ahí también se pueden inscribir a esta de la Casa de la Cultura, ¿vale? Y luego, hacen cursos sobre jurisprudencias, cómo manejar el mismo portal de ellos, dan cursos. Yo estaba inscrito, pero ya no me acuerdo la contraseña, pero básicamente ahí dan cursos. Ahorita se las voy a mandar, ¿vale? Porque luego está padre, porque luego hay cuestiones ahí que les pueden ayudar. Miren, de hecho aquí te dice cuáles diplomados hay y todo eso, pero sí te tienes que inscribir, ¿vale? Pero bueno, se los voy a mandar ahí para que lo tengan. Bueno, por si lo quieren, ¿no? Si no, pues ahí nada más tengan. Que bueno, este es básicamente, pero luego sí, también dónde lo pueden hacer si no se quieren inscribir. En el YouTube. En el YouTube pueden llegar y decir, Suprema Corte de Justicia y inscribirse ahí en el YouTube. De hecho, yo estoy inscrito. Ahorita, si quieren, nos metemos al YouTube. Bueno, ahorita. Y también, ahí están, de hecho, ya las sesiones y están gratuitas, ¿vale? Que luego son muy buenas, la verdad. Por ejemplo, a ver, derechos humanos, que era de lo que estábamos hablando. Antecedentes, etcétera. Ah, pues miren, ahí están. Mira, y está el YouTube también, pero bueno, si se quieren meter desde aquí, ahí está. Introducción a los derechos humanos, que bueno, uno de esos derechos humanos ya habíamos hablado un poco. No me quiero meter a la de esta, porque no, nos dijeron a nosotros que no podemos meterles video, pero bueno, si no, sí se los metía, pero bueno, se los voy a mandar por si lo quieren luego checar, ¿vale? Ahí está. Bueno, con esto, ¿qué les quiero decir con las portales y todo esto? Que hay mucha información, no solo del SAT, sino del portal del SAT, hay para nosotros contribuyentes ayudarnos, ¿vale? Y luego básicamente en la Prodecon igual, en la misma página de la Suprema Corte de Justicia Nacional también. Es decir, en casi todas las páginas de este tipo gubernamentales, o así de este tipo, hay un montón de información. Uno como contribuyente luego no lo sabe. ¿Por qué? Pues porque nos da flojera entrar, ¿no? Así nada más lo que yo hice. Algunas cosas, la verdad es que yo sí me las sé porque luego entro, pero otras le voy punchando, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces ya han entrado, porque luego ya tiene un rato que no ha entrado, porque la verdad ya tiene un rato que no ha entrado esta.
y a la de Prodecon sí entro a veces, pero no tanto, pero me voy acordando, ¿vale? Entonces, básicamente, pues eso es lo que hay que hacer, puncharle, dijeran por ahí. Bueno, las tesis o sentencias. Bueno, vamos a las tesis. Las sentencias, esas no es que no quiera enseñárselas, luego se las enseño. ¿Por qué? Porque, híjole, bueno, las sentencias es ya básicamente cuando ya básicamente ya pasó todo el proceso de lo que es tu juicio y ahí ya te van a dar el fallo, ¿vale? Que yo también ahí tengo unas, por eso no me preocupa. Pero de todas maneras, ahorita entro, a ver si me da tiempo. Y bueno, en este caso aquí están las tesis. Vamos a entrar a una, que aquí está básicamente el tipo, es decir, qué es lo que buscas, tesis aisladas o tesis de jurisprudencia, que estas son las que podríamos buscar. La materia, que en este caso ya está, todas las que deben de estar, que básicamente la que vamos a buscar siempre es la fiscal, pero es la administrativa, ¿vale? Ahí ya está. Y aquí ya le vas a poner qué tipo, aquí son los buscadores. Bueno, vamos a buscar tesis de jurisprudencia, forma de integración, puente, instancia, que eso es importante, que lo que decíamos, tribunales por la del amparo, ¿se acuerdan? Y el año, bueno, el año, sí, también, 2023, para que no se vea. Y es el buscador de las tesis, ¿vale? Bueno, ahorita se los voy a poner para que si en algún caso lo quieran buscar, lo busquen, ¿no? No hay ese de que no, yo no quiero, si quiero, no me lo pasa, no es cierto. Bueno, vamos a pasárselos ya por último, ¿vale? Híjole, sí lo lleno de mucha información, ¿va? Una disculpa. Creo que ya sé, porque sí. Bueno, vamos a entrar aquí, en esta, que de esta sí vamos a hablar nosotros un poco. También las otras decían de pensiones, y acuérdense que también el amparo a eso se dedica, pero bueno. En este caso, ¿qué dice? Contestación de la demanda en el juicio contencioso del artículo 21 de la Ley General de Contencioso Administrativo. No exige que las copias relativas y los documentos que acompañen la autoridad deban ser certificadas. Bueno, esto lo vamos a hablar en la siguiente clase un poco más a fondo, pero ¿qué datos debe de contener? Debe de contener el registro, la instancia, que es lo que decíamos, a dónde, sobre todo la cuestión del amparo, pero en este caso la instancia, ahí dice tribunales colegiados, y acuérdense que hay otro tipo de instancias. La tesis, bueno, es lo que te dice, que es esta, ¿no? El 3 del tal, la 11ª, es eso, 11ª época, eso es lo que significa, ¿vale? Fuente siempre va a ser esta, la Z del seminario judicial, materia administrativa, tesis, jurisprudencia, ¿vale? Y los hechos, bueno, es lo que ya te dice qué es lo que hicieron, que un poco es muy similar a lo que está aquí en el título, ¿no? Y el fundamento, criterio. Este tribunal, aquí ya te dice qué es lo que dijo el tribunal. Dice, no exige las copias relativas de los documentos que acompañen la autoridad demandada al contestar la demanda de juicio contencioso administrativo. Deban ser certificadas. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso te está diciendo que no es necesario que sean certificadas, que ahí a lo mejor pasó una situación así, sino simplemente deben de ser copias relativas. Justificación. Lo anterior, porque el artículo de la del Federal Procedimiento Contencioso Administrativo establece que cuando la demanda del juicio contencioso federal manifestó que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, existe la obligación de la autoridad demandada de que al dar contestación acompañe la contestación y resolución de su notificación, las cuales se podrán controvertir mediante la ampliación. Empero dicho precepto no obliga a la autoridad demandada a exhibir la copia certificada de la resolución para el traslado a la parte actora.
Bueno, pues en este caso es lo que decía aquí, que no necesitan copia, en ese caso para la cuestión de notificarte, ¿no? Que eso es básicamente a favor de quién, de la autoridad, ¿vale? Que así como está la autoridad, también luego están a favor del contribuyente, ¿vale? Ahí son donde ahorita que busqué, es donde tenemos que buscar nosotros tesis que nos ayuden en el caso de una demanda de juicio, de una demanda de amparo, etcétera, ¿vale? Ese es en resumen. Bueno, ¿alguna duda o algo, muchachos? No, profesor, gracias. Iconitos que están hasta abajo es porque son otros organismos que cuando ya la autoridad, ya pasamos los tribunales, la Suprema Corte de Justicia, ya pasamos por todo, ¿no? Y no nos hacen caso, bueno, básicamente no está a favor nuestro, te vas a esto. Comisión Interamericana, comisión de esta, y en alguno de estos nos tienen que hacer caso, ¿vale? Ya eso es ya de plano, cuando de plano no, ¿vale? Por eso están aquí abajo, pero pues esperemos que lleguemos a estas instancias y no pase nada, que es básicamente por eso. Aquí yo ya no los mando porque hablan un poco de los derechos humanos, de lo que hablamos al principio, que por eso yo les decía que eran importantes que los conocieran un poco. Pero bueno, eso es básicamente un poco del tour que les quise dar, porque la verdad es que sí es todavía mucho más. Pero bueno, eso es básicamente un poco de esto. Y como les decía, en el YouTube hay ahí pueden ponerle Suprema Corte de Justicia y pueden checar los videos de sus diplomados. O ahí mismo, la que les mande donde están los diplomados, ¿vale? La realidad están muy buenos, pero pues sí son más para abogados, ¿no? Pero bueno, algunos temas sí tratan de la defensa. No les voy a decir que no, como el amparo. Por último, vamos a hablar del 18 y la siguiente clase les voy a mandar un formato. Vamos a empezar ya un poco ahora sí con los formatos. Hoy no les quise mandar todo eso porque quería la introducción de qué son los medios, quién nos puede ayudar, si se dan cuenta en la Prodecon, qué más nos va a ayudar, las tesis, en este caso, que luego vamos a ver por qué son tesis o no. Eso está en la ley de amparo, cuáles son o por qué, esos criterios del por qué sí y por qué no. Y en ese caso, bueno, de acuerdo al artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, que es dice, toda promoción dirigida a las autoridades deberá presentarse mediante documento digital que contenga la firma electrónica avanzada, es decir, lo que nos llegue al buzón o etcétera, ¿no? Que por lo regular es esto, ¿no? De un requerimiento o cualquier otra cosa. Los contribuyentes que exclusivamente se dediquen a actividades agrícolas o silvícolas, en el artículo 31 del código, no podrán utilizar la firma electrónica avanzada, ¿vale? Las promociones deberán de enviarse a través del buzón y deberán tener por lo menos los siguientes requisitos, que estos son los requisitos que ya te piden para hacer que la aclaración con un escrito libre. Que se dan cuenta algunas cosas cuando empieza una demanda también son muy similares, que era lo que decíamos del acuerdo. El nombre o denominación de la razón social, el domicilio fiscal, manifestación al registro federal de contribuyentes, señalar la autoridad a quien la dirigen y el propósito de la promoción. Eso de la promoción es básicamente mandar el escrito, ¿no? ¿De qué? De lo que te mande el SAT, que si es una carta de invitación, que si es un requerimiento, a eso se refieren, ¿vale? Promoción es eso de promover o ser oído a través del portal del SAT, ¿no? Es eso. La dirección del correo electrónico para recibir notificaciones, que esos son los datos básicos que nos dice que debe de tener el escrito libre. Que bueno, se los voy a mandar este artículo. La siguiente semana, o a ver, ahorita dejen, chico, les abro el archivo. La verdad es que quería esperarme hasta la otra semana, pero no, de una vez, creo que todavía hay tiempo.
Ahí está. Ese artículo es bien importante porque es de lo primero que dijéramos que como tal, no es como un medio de defensa, pero sí es una forma de ser oído, o es decir, de presentarte ante la autoridad y básicamente, si no como tal defenderte, sí aclarar situaciones, ¿no? De este índole, oye, me presentaste esto y a veces no pasa. Por ejemplo, cuando te mandan un requerimiento y tú, como les dije, hay en el código esa cuestión de autocorregirse, y no solo él, si se dieron cuenta también, ¿cuál? La Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que tienes ese derecho a autocorregirte. Y entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor la autoridad se le pasó, o yo tuve suerte, porque a veces la suerte o me vi muy vivo en donde hice la declaración, ¿no? Que lo quise es que la presenté un día antes de que me llegara el requerimiento y entonces ya no procede, ¿vale? Eso luego llega a pasar. Entonces, esas son situaciones que también uno puede aclarar con un requerimiento, bueno, con un requerimiento con estos datos, que tú lo vas a hacer en un escrito libre, básicamente. Ahorita les voy a presentar un pequeño formato para que ustedes ahí lo tengan, por si les llega a pasar. Y ya ahora sí, ya la siguiente clase lo que sí vamos a hacer es a dónde se resuelve eso, que no sé si ya les he dicho, pero es ahí en el portal y así dice, mi portal. A lo mejor un día lo pasé, creo que ¿con quién fue? Con Salvador, ¿no? Fue que te dije dónde, ¿no? Sí, profesor. Bueno, aún así lo vamos a hacer otra vez la clase, pero ahora ya, para que vean un poco más o menos cómo se hace. En ese caso, ahí es donde se resuelve, pero ahorita les voy a presentar un pequeño script. A ver, profesor, una pregunta. ¿Qué pasó, Salvador? Tú dime. Este, cuando se mete, digamos, un tipo de situación de estas ante la PRODECON para la defensa de algún contribuyente, y esto ya va un asunto más allá, que va, no sé, a los tribunales, a la Suprema Corte de Justicia y todo esto, ahí es la que resuelve el caso, me imagino. Y como ahorita estamos en un proceso en México de la cuestión de los cambios de jueces, ¿cómo se les llama a los demás? A los que van hacia arriba, La reforma, ¿no? magistrados, jueces, magistrados y todo esto. Y de por sí hay un proceso muy lento en este tipo de resoluciones. Ahora se nos presenta este cambio, pues no sé, todavía se va a complicar más un asunto de esos, ¿no? Me imagino. Ok, y en sí, ¿cuál era la pregunta, Salvador? O sea, bueno, yo más que nada mi duda es la situación de esto. La PRODECON es el defensor o uno como contribuyente va con ellos y defiende el derecho del pues del contribuyente ante las autoridades, ante el SAT y todo eso, si está correcto o no. Pero cuando no están de acuerdo
en ambas situaciones que el SAT diga, no, ¿sabes qué? Estás mal o esto, y el PRODECON no, defendiendo el derecho del contribuyente, se van a la instancia superior, que es Eh, el magistrado, juez, no sé. Sí, de hecho, si te diste cuenta, ellos tienen esa cuestión de asesorarte y hasta donde llegue la situación, y si no, de la defensa, como habíamos dicho, que nosotros calculamos mal porque no eran salarios, sino en UMAS. Y entonces, mientras obviamente no pasemos de ese millón y fracción, Ajá. nosotros podemos pedirle la defensa y hasta donde llegue. Y él tiene, y ahí mismo donde entré, ves que decía, bueno, ellos tienen la cuestión de cómo va tu proceso, cómo es seguirte asesorando, defenderte, obviamente, en la defensa del contribuyente, pero sobre todo cómo va tu proceso. Ellos tienen esa facultad o tarea de decirle al mismo, obviamente que tú tienes que ir, ¿no? Porque tienes que ver cómo va tu proceso y obviamente no es de que ellos nada más van. Mientras se pueda, ellos te van a asesorar y obviamente en la cuestión de asesoramiento y ir al SAT, ellos van a ir contigo. Tú tienes que ir, te van a citar junto con la autoridad. Básicamente se hace una mesa de diálogo, ¿no? Entre las dos partes. O sea, Si no, la PRODECOM es como el abogado defensor del contribuyente. sí, es lo que yo les decía que es un ombudsman, un intermediario entre la autoridad, ¿vale? Ajá. Ellos van a ser ahí básicamente tu asesor y un intermediario, básicamente, ¿vale? Si no pasa nada y tú ves que se puede arreglar y ahí mismo te pueden ellos decir, mira, la situación es tal y tal, y tú les dices, bueno, pero ustedes me pueden ayudar a la defensa, y ellos te ayudan, mientras, como dije, no pasen del 1 millón, lo que habíamos dicho, pues ellos tienen esas tareas y son gratuitas, básicamente. Bueno, Pero ayudan hasta el 1,200,000 gratuito. Ya después de eso, pues ya ya no, cobran, ¿no? no, ya No ellos ya cobran. no hacen el trámite. Ya no, ya se tiene que conseguir un abogado por aparte. Sí, sí, no, es esas sus funciones, ¿vale? Hasta ahí Sí, llegan ellos, se puede decir. ya. Ya sería cuestión de uno. Por eso les vuelvo a decir, la cuestión de la revocación, uno lo puede hacer, y obviamente a lo mejor vas con el PRODECON y les dices, oiga, yo esto, pero no sé hacer el de revocación, me pueden apoyar, yo traigo porque tienes que llevar la documentación a cualquier trámite que vayas, eso sí te lo digo, porque yo ya me enteré. Entonces, ellos te van a decir a dónde te tienes que dirigir, como te diste cuenta, pueden sacar cita o cada uno de los trámites requiere una ficha, ¿no? Y en ese caso, vuelvo a decirte, van a ir a asesorarte, cualquier bronca que pase con el SAT, si no, y sí, obviamente vas a poder, si llegaras a otra instancia y ellos está hasta donde llega el límite y hasta donde ellos te pueden permitir, te van a apoyar, ¿vale? De acuerdo. Muy bien, gracias. Sí, bueno, vamos ya por último a lo que es la contestación, ¿vale? La aclaración, que esto es de acuerdo al artículo 18, que sería básicamente lo que es una carta de invitación, que en ese caso, bueno, como dice ahí, va a ir el asunto, más bien a la autoridad primero, el folio, ese si lo quieres poner aquí o acá abajo, no hay problema, el RFC, el nombre y el RFC de la persona y el domicilio, ese sí, y ahí mismo le vas a poner para oír y recibir notificaciones, así como el correo. Esos son uno de los 3 o 4 datos que te piden de acuerdo al 18, ¿vale? Y bueno, ahí ya le pones como una pequeña argumentación, que si tú lo quieres sustentar con un artículo, y yo como aquí le puse con esta situación de la Suprema Corte, porque es violatorio, lo puedes poner. Y eso es básicamente para que sea más específico, y cuando te lo hagan, ellos lo chequen, pues vean que, pues sí, ¿no? Que se ha enterado y toda la cuestión, porque luego ellos creen que se lo mandan a cualquiera. Lo que sí también a fuerza, aparte del pequeño fundamento, es mandarle el anexo de la misma carta de invitación o del requerimiento, ¿vale? Eso sí es bien importante. Y los demás comprobantes que le vas a mandar para que compruebe que es cierto. Y lo mismo, como prueba, pues en este caso le puse estados de cuenta,
que los puedes sombrear o simplemente mandárselos que ellos hagan lo que tienen que hacer, la revisión, ¿no? Y en ese caso es para que ellos se fundamenten, porque luego ellos, pues, otra es mandarle los cálculos, que también puedes mandárselos en un Excel o aquí mismo, de cómo estás aclarando lo que ellos te piden. Porque también puede ser de diversas formas, como tú lo puedes aclarar, ¿vale? A mí lo más fácil que se me hizo es, ¿sabes qué? Yo ya revisé, como aquí le puse, de acuerdo a nuestros controles, no se encuentra ninguna diferencia relativa a lo que tú me pediste, ¿no? Que es tal mes. Y ya le fundamenté, ¿no? Y ya le mandé los estados de cuenta y se me hizo, pues, lo más fácil. ¿Por qué? Porque obviamente ellos lo que quieren es que uno, pues, les haga su chamba, ¿no? Y entonces yo dije, no, pues, ¿sabes qué? No. Y esa fue una forma. La otra es hacerle su chamba, es decir, sí, de acuerdo a tal, me das la diferencia de tal, que bueno, eso luego les voy a abrir otro escrito, donde yo ya les pongo todo, ¿no? Y hay otros también, que por ahí tengo, donde les ponen las diferencias y les dicen, no, mira, de acuerdo a mis controles está esto, esto y esto, o les anexo el Excel donde vienen las diferencias y te digo y te desvirtúo las situaciones, ¿no? Que en ese caso les vuelvo a decir, porque luego ellos requieren cosas, y a mí lo más fácil que se me hizo en ese caso, y yo bien seguro, porque ahí lo que yo les digo, tienes que estar seguro de que está efectivamente cobrado y pagado. Es decir, que yo estoy seguro que los movimientos que ellos me piden, ahí están, que no es cuento, que básicamente con lo que yo les mando va a estar aclarado. Porque eso sí, te tienes que asegurar, porque si no, no lo mandes, no mandes los estados de cuenta. Si no estás seguro, mejor hazle lo que les dije. Háganle una diferencia en un Excel y se los mandan. Y ahí le ponen, han hecho Excel para resolver o aclarar o desvirtuar pues las diferencias, ¿no? Que esas pues son por cartas invitación que luego pasan, ¿vale? Y bueno, eso es básicamente lo que haces, ¿no? Andar el fundamento, mandarle el anexo, anexar los documentos, es decir, las pruebas, en este caso si fuera una demanda, y ya. Y al último la firma del representante si es persona moral, o si eres persona física, pues ponerle persona física tal, ¿no? Nada más el nombre y una rayita, ¿no? Y ya. En este caso, como es una carta invitación, si quieres la firman o si no, no, ¿vale? Eso ya es a gusto. ¿Por qué? Porque cuando entramos al portal nada más vamos a enviar una pequeña introducción de esto, lo que estamos mandando, ¿no? Para que se sepa, ¿no? Porque luego ahí dicen asunto y ahí está un espacio, ahí lo mandas, ¿vale? Mientras sea carta invitación y requerimiento no hay problema, pero si es algo ya más específico, como algo que te mandan al buzón o como las devoluciones de IVA, no, sí tiene que ir un poquito más, ya con la firma de la persona y un poquito más estructurado, ¿vale? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda o algo, muchachos? No, profesor, gracias. No, bueno, muchachos, antes que nada, les voy a decir algo. No les quiero hacer tantas preguntas de este tema. La siguiente clase sí les voy a hacer un poquito de preguntas de la cuestión de los medios. Hoy no se las quiero hacer porque la verdad quiero que lo lean, porque la verdad es mucha información, se dieron cuenta. Y de los medios, la verdad es un montón. Apenas yo creo que con las 3 semanas o las 2 semanas ya que nos faltan, vamos a estar bien. Y nos va a superar un ratito porque vamos a hacer examen, ¿vale? Acuérdense que hay otro examen. No se los voy a hacer muy pesado. De hecho, lo que voy a preguntarles yo creo que es esto, lo del artículo 18, porque es bien básico y eso cualquier contribuyente se los debe de hacer para cuando vas a aclarar algo contra la autoridad, ¿vale? Más allá de un medio de defensa, no me voy a meter tanto en eso. Sí voy a hacerles un pequeño examen de cuáles son, etcétera, ¿no? De lo que hoy hablamos. Pero no me voy a meter tanto de lo que vamos a hablar la siguiente semana porque ahí sí va a ser más específico de cada recurso. En ese caso, les voy a decir, en este caso lo que quiero es que tengan una idea de este tipo de medios, pero la verdad, les vuelvo a decir, el que se especialice es un abogado fiscalista. Nosotros, si acaso el de revocación y esta cuestión de las aclaraciones con los escritos libres, porque
Si nos metemos a hacer algo más, es porque de verdad somos abogados, somos un especialista, ¿vale? Y se los digo porque eso es lo que yo noté cuando estaba haciendo la maestría, entonces, pues como que no, pero bueno, sí está bien que aprendan para que sepan cómo defenderse un poco y tener esa cuestión como ahorita de la Prodecon, porque eso sí, ahí sí para que vean, ese sí, es para cualquiera. Pero bueno, ¿dudas o algo, muchachos? No, profe, gracias. Alejandra Meléndez, ¿qué duda tienes? Sí, profe, nada más confirmar, es que ya no me contestó en los mensajes. Le mandé por ahí evidencia de que estuve tomando la grabación de la clase pasada Ujú. y le mandé por ahí el examen fiscal de las preguntas y el de Excel. Ok, es que, ¿qué crees? Que eso es lo que les iba a decir a aquellos que no entraron ese día o que pasó cualquier cosa, que ese no es el examen, era un link que yo les mandé a todos. De hecho, creo que nada más contestaron 2. Entonces, en ese caso, lo que sí que necesitaría es que contestes ese, pero voy a checar lo que me mandaste y si no te lo tomo por bueno, ¿vale? Porque era el Pero otro. el link, ¿ese no era el examen? No, Ah, ok. Entonces, ¿cuál era el examen nada más? ¿El Excel o qué? no, era un link. Porque, Era un link o que les... sea, Ahí estaba. sí, pues entré ahí al link y venían unas preguntas fiscales, las contesté. Ah, entonces ya, no te preocupes, yo luego reviso y te digo cuánto sacaste, ¿vale? Ah, ok. Sí, por favor, nada más para estar en la jugada, ¿verdad? Porque Sí, ya no ve que pues ya le había avisado que algunas veces no voy a poder entrar. sí, me dijiste, ya me acordé. Entonces, a Ajá. raíz de esa situación, por eso les mandé el link y entonces digo, bueno, pues no tiene problema ya porque lo puedes hacer el día que quieras, ¿no? Entonces, esa es la situación, pero si ya lo contestaste, no te preocupes, yo luego lo checo y si no, pues lo que me mandaste lo tomo por bueno, ¿vale? Ok, sí, como quiera le contesté ese link que mandó y también mandé lo del Excel, lo que Va, puso en el Excel. pues, si hay alguno caso, te tomo todo y te pongo una calificación aprobatoria, ¿vale? No te preocupes. Ok, sí, está bien, gracias. Ya me aclaraste, entonces ya, no hay problema. Ya no hay problema. Ya sé más o menos quién va más o menos. Ya sé que vas tú, va está Salvador, está Xiomara, está Carmen. Y por ahí había otro compañero suyo que sí entraba, pero soy no entró. Pero entonces no se preocupen. Ya mero acabamos, ya casi todos tienen 10. Ah, no es cierto. Pero sí, veo que por ahí que Salvador de ahí va bien. Él no ha faltado casi, creo. Xiomara, pues veo que sí sabe. Que hoy anduvo muy callada, pero sí sabe. Alejandra, pues sí, también, creo que también sabes. La verdad, híjole, ahorita traigo un buen de sueño, no dormí bien ayer. Tuve una bronca, pero bueno, ya ni modo. Bueno, muchachos, hasta aquí sería. Ya la siguiente semana volvemos a checar un poco del escrito y ya nos vamos a meter ya vamos a hablar más a fondo del recurso de revocación, ¿vale? Va a ser la semana siguiente hablar un poco más del recurso de revocación y vamos a entrar un poco al portal del buzón tributario para que vean dónde se metería esta cuestión, ¿vale? Ah, sí, no te preocupes, Shumana, no hay problema, nada más lo decían. Y ya, ¿vale? Vamos a andar así. Y ya vamos a hablar también del juicio de nulidad. Y la última vamos a hablar de lo que es el amparo, ¿vale? Y ya, básicamente se acabó, hacen examen. Y pues felicidades, muchachos, ya están a nada de terminar. La verdad, felicidades. Tanto para ustedes como para mí estuvo pesado, no se crean. Bueno, que tengan buen fin, excelente día y pues ánimo, ya les falta muy poquito. Ya casi serían, de hecho son mi primer grupo que terminan con este diplomado, ¿vale? Me dio gusto conocerlos. Pues muchas Gracias, gracias, profe. profesor. Y para todos que tengan un buen fin de semana. Y nos vemos para el Igualmente, próximo cuídense fin de mucho. semana. Gracias, bye.